Querido compañero, no hacemos investigación, estamos haciendo juicios rápidos. La violencia habitual, la que dura durante muchos años, es donde tenemos las situaciones graves. Y como no hacemos investigación, no estamos detectando los casos graves y no llegamos a tiempo. No a las raíces, vamos a la consecuencia. Nos estamos dedicando a hacer simplemente, como si fuera una funeraria, a ir recopilando cadáveres. Yo creo que tenemos que ir a las raíces del problema. Yo tengo hecho, y además, que se podría comprobar de que el 90% de los asuntos que van a un juzgado de violencia podrían arreglarse, muchos de ellos, ese 90% por mediación, incluso a través del juzgado de familia. Sin embargo, el 10% es el núcleo duro donde hay auténtica... No viene. Ese núcleo duro, realmente no la estamos protegiendo. Francisco, ¿por qué el legislador no se une con los expertos de cada zona, con los jueces que tocan estos temas diariamente? En el Parlamento se supone que escucharon a los expertos, pero eligieron qué expertos iban allí. Bien, entiendo, o sea, todo es política, al fin y al cabo. ¿Quiénes son los expertos? Seguramente funcionan muy a dedo esos... esa selección. Que el 10% de las mujeres que están siendo objeto de auténtico maltrato realmente no se le está dando la protección, porque si diversifican no hay medios suficientes para darle medidas de protección. Y eso es lo que están engordando las víctimas. Claro. Ahí es donde está... Hay otro tanto por ciento de mujeres que, viendo el poco éxito que están obteniendo, las mujeres que necesitan esa protección... O sea, pagan justos... Claro, pagan justos por pecadores, porque claro, si verdaderamente hay tantas denuncias falsas... Las mujeres son las más perjudicadas. Si hay tantas denuncias falsas, entiendo yo que la que verdaderamente está viviendo una violencia de género, que el hombre la puede llegar a matar, no se le pone una custodia policial, porque como hay tantas denuncias, ¿cómo lo que decía María antes, no da tiempo a investigar? Exactamente. Mire, si en la cola del hospital colocamos a los que tienen un resfriado, los que tienen un aneurisma, todos en fila, cuando lleguemos al aneurisma, está muerto. Claro. Y ahora colocamos a miles en la misma cola, no hacemos tareas de investigación, no traemos los datos rápidamente al juzgado para que el juez tiene que decida. Hay informes de servicios sociales, pero llegan al cabo de meses y es que se pide, no se sabe que existen. Hay en los historiales médicos, que ayudaría muchísimo a los médicos forenses a poder determinar, porque en el historial médico aparecerá incluso por otro tipo de enfermedades o caídas repentinas que tiene continuamente y se le rompen los huesos. Hay un montón de datos, y la policía, que la tenemos que tener investigando. Y en cambio la policía, querido compañero, y tú lo sabes también como yo, la tenemos para hacernos de correo, para hacer unas cosas que realmente decíteme, notifíqueme. Me gustaría ahora, porque ya nos queda ya muy poquito tiempo, poner un ejemplo de resfriado que ha hecho la analogía María. Te doy una culdina si tienes un resfriado. Ayer, por ejemplo, acompañé a un asociado de nuestra asociación de Projusticia. Este hombre había ido a tutoría el día anterior al colegio, y mientras esperaba que bajase la tutora al vestíbulo a recibirle, apareció la madre, la ex esposa. Pues acabaron en el juego de violencia de género, simplemente porque coincidieron en el vestíbulo. Claro. Sí, es una cosa. Yo pongo otro ejemplo médico, que cuando tenemos un padrastro en un dedo, podemos curarnos el padrastro con unas tijeritas y poniéndonos una tirita. También nos quitamos el padrastro cortándonos el brazo por el codo, pero tenemos un cuerpo amputado, ¿eh? Yo me imagino que cuando... Yo creo que la cirugía tiene que ser siempre lo que es el derecho penal. La última ratio, pero el problema está en que, claro, permíteme, la medicina preventiva, como la mediación, por ejemplo. Permíteme, Francisco, empezamos con custodia compartida, hemos acabado con violencia de género. Es que va todo mezclado. Que está todo... Yo entiendo que cuando se habla de sentimientos, de emociones, de hijos, que los dos quieren a los hijos por igual, salvo casos y excepciones nada románticas. Claro, cuando dos personas quieren llevarse pues esa patria potestad o bien esa custodia compartida y no llegan a un acuerdo porque cada uno tira por su lado, la goma tiende a romperse. Y cuando hablamos de esas emociones que están a flor de piel, evidentemente, que más que menos uno puede alterar... Un momentito, puede alterar la voz. No me importa que me interrumpas, pero es que no me pierdo. Entonces, uno puede alterarse y en un momento determinado pues decir algo que impropio, pero otra es que después hay tantos fundamentos desde el punto de vista de la justicia que no existen, porque si una mujer dice, es que me ha pegado, automáticamente el hombre está aquí vendido. Por otra parte, si hay tantas, lo que antes decíamos, si hay tantas denuncias falsas, pero las que verdaderamente tendrían que estar con custodia policial no están, y después aparecen en los medios de comunicación y nosotros tenemos que dar fe de que aquel señor era, etcétera, y que mató a su mujer. Y demostrado queda porque sigue sin bajar el número de muertes. Si me permite, sigue sin bajar. Porque te sale la contestación. Pues que denuncien por denuncia falsa. Vamos, dos problemas. Lo denunciar los hechos en negativo, en derecho penal, es prácticamente imposible. Pero claro, cuando se puede acreditar
evitar un tema de denuncia falsa porque ha denunciado que un padre resulta que en un momento dado estaba en Suecia y le han denunciado que estaba en Madrid ese día diciendo que la han intentado atropellar, que ese caso por ejemplo es verídico porque yo lo conozco. Resulta que la denuncia falsa en España como de violencia de género realmente sale gratis. ¿Qué le ocurre en este caso? No pasa nada. Y si ahora mismo se dijera la denuncia falsa en estos casos de violencia machista, violencia de género, se van a castigar con la misma pena que el delito con el que se ha intentado denunciar falsamente. ¿Ah, sí? Aparte una medida que tendría que ser lo del tema de la pérdida de guardia y custodia. ¿A partir de cuándo? Debería. Tendría que ser. Tendría que como ser. testimonio falso. Por ejemplo, en California, la legislación californiana dice que cuando un padre o una madre utiliza argumentos falsos para por ejemplo, para un tema de guardia y custodia, automáticamente la retirada de la guardia y custodia. Una medida contundente. Tenemos ya tempus fugit, como dicen los romanos. Has comentado que está todo relacionado. Pondré un ejemplo. Cuando el gobierno presenta el proyecto de modificación del divorcio, que al final es la ley la 15 del 2005, ¿no es? Bueno, en la exposición de motivos hablaba de que la situación por defecto tras la separación debería ser la custodia compartida. Inmediatamente, en el concreto, la presidenta de la Federación de Mujeres Separadas y Divorciadas, Ana María Pérez del Campo, que es una de las líderes de este grupo de feministas radicales, feminazis, ¿vale? Ella dice, me llaman feminazi. Bueno, pues esta mujer lo primero que dice es que esta medida es un torpedo en la línea de flotación de la ley de violencia de género. Ella sabe perfectamente la custodia compartida, una de las cosas que hace es evitar conflictos. Me gustaría, ya no tenemos más tiempo, es una lástima, pero llevamos como 90 minutos hablando de este tema, que creo que es un minuto. Se ha pasado rápido. Se ha pasado muy rápido, muy interesante, y sí que me gustaría, para que quedara todo muy claro sobre el tema que hemos querido hoy traer, esta atalaya radiofónica de Luces en la Oscuridad para toda la geografía española desde Punto Radio, que cada uno de vosotros diera, 20 segundos, por favor, 20 segundos, 30 segundos como mucho, ¿qué es lo que en definitiva os gustaría que quedara reflejado o que quedara claro en las ondas para toda la ciudadanía del tema que hoy hemos traído a esta atalaya? Bien, pues Domingo, si te parece empiezo yo porque creo que la palabra de sus señorías y del señor Zugasti pues son más importantes, ¿no? A ver, yo en principio pediría al legislador que se diese cuenta de una vez por todas, que abriese los ojos y que mirase que si lo políticamente incorrecto que ha sido este tema hasta ahora, que se diese cuenta de que ahora tiene que empezar a ser políticamente correcto sacarlo a la luz, y que ahora no es el momento de, como hace unos días, oír a la señora Pérez del Campo decir, es que es falso que haya denuncias falsas. O sea, ¿cómo no se ve, el legislador no se da cuenta de que detrás de cada padre hay una familia que va a tomar conciencia de lo que está ocurriendo? Y más que nada es un aviso para que por favor reaccionen. Reaccionen, por favor. Francisco Zugasti. Bueno, yo quiero recordar que según las estadísticas, los datos son objetivos y no hay forma de interpretarlo de otra manera. Según las estadísticas, los hijos de padres separados conflictivos, que desgraciadamente son la mayoría de estos casos, tienen una probabilidad muchísimo mayor de abandonar sus estudios, de caer en la droga, de embarazos no deseados en adolescentes. En algunos de estos epígrafes la probabilidad es 30 veces mayor que la que tienen los niños, digamos, normales. En estos follones, los que salen parados son siempre los niños. Los adultos, mal que bien, nos podemos defender. Los niños ni siquiera se les deja hablar. Y los datos son inequívocos. La cuestión compartida es lo mejor. María. Es el conflicto lo que perjudica a los niños, incluso aunque sus padres vivan juntos. Si después de la ruptura, y afortunadamente ya no estamos condenados a amarnos para toda la vida, no tenemos que casarnos para suceder en tronos, en herencias, podemos decirle a alguien, ya no te quiero, no quiero vivir contigo. Es la consecuencia de la ruptura. El Estado, las leyes, los que aplicamos luego las leyes, tenemos que estar en condiciones de que los mínimos se cumplan y no permitir que nadie se exceda. Lo que se ha hecho es justamente dar un arma muy poderosa, como es el Código Penal, para que se cometan excesos, y eso es lo que tenemos que modificar. El Código Penal, los juzgados de violencia, ha supuesto una desorganización brutal en este país y con un atasco impresionante. Estamos dando peor respuesta que dábamos antes de su creación, y lo que hay que hacer son lo que han hecho otros países en nuestro entorno cultural, técnicas que faciliten bajar el nivel de intensidad de los conflictos, que quien quiera excederse no pueda, porque ahí estemos nosotros todos, la ley primero, pero los aplicadores después, para impedirlo. Juez Serrano.
Yo termino con unas palabras de Muriel Newman, que era una ministra neozelandesa de Asuntos Sociales, y decía que la pérdida del padre en la vida de los hijos va a constituir la peor patología social del siglo XXI. Y es una realidad que se vive en Nueva Zelanda, que está en nuestras antípodas y que se está viviendo en España. Yo creo que lo que tendremos que concienciarnos, educar a la sociedad, a los padres, hacer incluso muchas veces yo les digo que tendríamos que llevar a los padres y madres que se separan y divorcian, que tienen una ruptura de pareja, a escuelas de padres y madres. Y ya es hora de que acabemos con una política de guerra de género en la que estamos todos inmersos y la que están sufriendo las consecuencias tanto hombres, mujeres como los niños y niñas que he dicho que son los que sufren ese perjuicio colateral más grave. Hace falta apostar ahora mismo, más que por la criminalización de la familia, por esa concienciación de corresponsabilidad parental, por la forma también de diplomacia que constituye también la mejor medicina preventiva, que es la mediación familiar, y por último, volver a reclamar que hace falta en España, y con carácter urgente, una especialización de la jurisdicción civil de familia. Cuando dos personas se separan, dejan de ser pareja, pero siguen siendo padres. Esta obviedad no lo es tanto en algunos procesos de ruptura. Por ese motivo, psicólogos y mediadores familiares repiten la frase sin cesar. Saben que a menudo, en plena batalla legal y emocional, los implicados olvidan que lo importante no son sus derechos, sino los del niño. Por ello, y una vez difuminado el amor con la mayor fuerza de los vientos, los adultos, padre, madre, hombre y mujer, deben aparcar sus discrepancias y pensar como única fuerza de orden mayor en el bien de y para sus hijos. Por ello, recrear el ambiente familiar más adecuado, más lineal y más sano para los pequeños será, a la postre, la misión más importante que unos padres deberán acontecer con la serenidad adecuada en plena tela de juicio. Muchas gracias a nuestros invitados, a Francisco Zugasti, experto en denuncias falsas. Gracias, Francisco. A vosotros por atender. Muchísimas gracias a María de Sanauja, juez decana de los juzgados de Barcelona y cofundadora de Otras Feministas. Muchísimas gracias, juez. Muchas gracias a vosotros. Gracias, un placer. Muchísimas gracias. A Francisco Serrano Castro, juez titular del número 7 de Familias de Sevilla. Juez Serrano, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros y buenas noches. Ha sido un placer, juez. Gracias. Buenas noches. A Julio Bronchal, psicólogo y especialista en síndrome de alineación parental. Gracias, Julio. Y a Domingo González Alonso, empresario y padre afectado, que hoy nos proponía este tema y como tema propuesto aquí se ha debatido. Muchísimas gracias, Domingo. Muchísimas gracias a vosotros por prestarle la atención que este tema se merece. Muchísimas gracias. Nosotros continuamos desde esta atalaya radiofónica, Luces en la Oscuridad, desde Punto Radio. Bien, entiendo, o sea, todo es política, al fin y al cabo. ¿Quiénes son los expertos? Seguramente funcionan muy a dedo esos. Pero bueno, esa selección. Que el 10% de las mujeres que están siendo objeto de auténtico maltrato realmente no se le está dando la protección, porque si diversifica no hay medios suficientes para darle medidas de protección. Y eso es lo que están engordando las víctimas. Claro. Ahí es donde está. Hay otro tanto por ciento de mujeres que, viendo el poco éxito que están obteniendo, las mujeres que necesitan esa protección, o sea, pagan justos, claro, pagan justos por pecado. Querido compañero, no hacemos investigación, estamos haciendo juicios rápidos. La violencia habitual, la que dura durante muchos años, es donde tenemos las situaciones graves. Y como no hacemos investigación, no estamos detectando los casos graves y no llegamos a tiempo. No a las raíces, vamos a la consecuencia. Nos estamos dedicando a hacer simplemente, como si fuera una funeraria, a ir recopilando cadáveres. Yo creo que tenemos que ir a las raíces del problema. Yo tengo hecho, y además que se podría comprobar de que el 90% de los asuntos que van a un juzgado de violencia podrían arreglarse, muchos de ellos, ese 90% por mediación, incluso a través del juego de familia. Sin embargo, el 10% es el núcleo duro donde hay auténtica... No viene. Jueces,
Realmente no la estamos protegiendo. Francisco, ¿por qué el legislador no se une con los expertos de cada zona, con los jueces que tocan estos temas diariamente? En el Parlamento se supone que escucharon a los expertos, pero eligieron qué expertos iban allí. Porque claro, si verdaderamente hay tantas denuncias falsas, las mujeres son las más perjudicadas. Si hay tantas denuncias falsas, entiendo yo que la que verdaderamente está viviendo una violencia de género, que el hombre la puede llegar a matar, no se le pone una custodia policial, porque como hay tantas denuncias, como lo que decía María antes, no da tiempo a investigar. Exactamente. Mire, si en la cola del hospital colocamos a los que tienen un resfriado, los que tienen un aneurisma, todos en fila, cuando lleguemos al aneurisma,